Bueno, y le doy la bienvenida a Leida Marcela León, quien es la secretaria general de la Central de Trabajadores de Venezuela, Alianza Sindical Independiente, ASI. Ella estuvo en la reciente conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo y bueno, con ella vamos a conversar sobre aspectos que tienen que ver con la vida de los trabajadores, tanto los que están en Venezuela como los que están ahora trabajando en condición de migrantes, ¿verdad? Así es. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Catherine Martínez, quien es directora de la ONG dedicada para la defensa de los derechos de la salud en nuestro país y particularmente sobre el caso del Hospital JM de Los Ríos. Bueno, bienvenida, Leida, gracias por venir al programa. Gracias, tú estuviste en esta conferencia, entiendo que se abordó el asunto de los trabajadores migrantes, ¿verdad? Sí, muchos temas. En primer lugar, buenas tardes, un saludo y un abrazo sindical a todos los trabajadores venezolanos. Estuvimos en la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, este año muy movida, porque es la conferencia previa a al centenario de la Organización Internacional del Trabajo que se celebra el próximo año. Son 100 años del Tratado de Versalles, desde que hemos luchado para que el trabajador y el trabajo no sea considerado una mercancía, no sea considerado materia prima, ni sea considerado un costo o un gasto para el sector público o para el sector privado. Afortunadamente pudimos asistir, muy movida porque precisamente la denominación de la conferencia fue Construyendo Futuro sobre Trabajo Decente. Lamentablemente en Venezuela la situación no es esa y nos llevó a presentar una queja múltiple por violación al convenio 87 sobre libertad sindical, por violación al convenio 98 sobre derecho de asociación y negociación colectiva, derivado precisamente del secuestro de las instituciones venezolanas. Cuando vamos al Ministerio del Trabajo y no encontramos respuesta, nos niegan el derecho de asociación. Nosotros como Central de Trabajadores tenemos 2 años y medio de habernos constituido y se nos ha negado nuestro registro o boleta sindical, aun cuando hemos agotado todas las instancias, hasta la Vicepresidencia de la República. El secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez, y nuestro presidente Carlos Navarro fueron a hablar con él, con todos los ministros, con los viceministros, y no ha sido posible que se cumpla la libertad de asociación en Venezuela. Pero a su vez nos encontramos situaciones como la del sindicato Sintrainces, la del sindicato SUEYE, de la Gobernación del Estado Carabobo, en las cuales el CNE interviene en los procesos electorales y niega el reconocimiento electoral, lo cual trae como efecto precisamente que no se pueda discutir convenciones colectivas, es decir, es una espiral maquiavélico que trae trabajo precario y pocos derechos para los trabajadores. Y finalmente toda la situación de los trabajadores de la Asamblea Nacional en todas las desmejoras, retardos del salario, desprotección social. Si hacemos una lista de las denuncias que hay en la administración pública, imagínate. Esas 4 situaciones las presentamos en una queja múltiple que trae el siguiente peso. Está avalada y acompañada por la Confederación Sindical Internacional, que es la mundial, por la Confederación Sindical de las Américas, que es nuestra regional, pero también la Confederación de Sindicatos Europeos, el compañero Luca Vicentini, la Confederación de Sindicatos Franceses, todos están apoyando y rechazando las violaciones a la libertad sindical en el caso de la Central de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Quiero concentrarme también en la situación de los trabajadores que se han ido del país, que esto es muy importante porque ya son cientos de miles de trabajadores que han salido. Nosotros nos reunimos con el director general de la OIT en una reunión de trabajo bien interesante, precisamente por la preocupación de 2 temas. Uno, el derecho a no migrar que tenemos los trabajadores venezolanos a tener trabajo decente y protección social, y el derecho de todos los que se han ido, que en este momento la estadística que maneja la Organización Internacional de Migración arroja un aproximado de 4 millones de venezolanos. Que se han ido. Ahora, de esos, ¿cuántos son trabajadores? Quizás... Se han ido, no, es que precisamente los tenemos por los censos que existen, sobre todo en Europa, los países donde más hay es en Italia, España y Portugal, y en América Latina y el Cono Sur, Perú está impactado con más de 600.000, Colombia. Solamente en Perú, exacto. Es decir, tenemos toda una situación fuerte, pero también tema de xenofobia, trabajo infantil, trabajo precario, trata de blancas. Es decir, hemos tenido muchísimas situaciones. ¿Y cómo se defienden esos trabajadores que están fuera de nuestra frontera
de esta situación. Si en Venezuela, por ejemplo, tú te quejabas de que el Ministerio del Trabajo no procesa denuncias, imagínate, y en otros países, ¿cómo hace una persona que llega a lo mejor indocumentada, que llega sin ningún respaldo? Precisamente ese es el trabajo que estamos haciendo desde la Central de Trabajadores. Le presentamos un programa de migración al director general de la OIT, quien lo avaló porque conoce la situación de los trabajadores venezolanos en el exterior y está preocupado por esto. Se firmó un acuerdo con todas las regiones y estamos ya en comunicación con las centrales del Cono Sur, con las centrales de trabajadores de la zona andina, con las centrales de Centroamérica, y vamos a empezar ya hoy. Está reunida la central, la UGT de Brasil, en Boa Vista, buscando un esquema para resolver, para dar trabajo, protección social, un piso mínimo de protección social. Hay un tema que es el de los horarios. Y asistencia. Hay un tema de los horarios porque me están diciendo que en algunos países a los trabajadores migrantes los ponen a trabajar en jornadas muy por encima de lo que aquí conocemos, 12 horas, 13 horas, 14 horas. Sí, el tema de fondo es esclavo, ¿no? Que como la gente deja abandonadas sus prestaciones sociales, se van sin documentación porque en Venezuela no les entregan sus pasaportes a tiempo, se van a trabajar de manera precaria a jornadas extremas que están afectando su salud. Eso precisamente es uno de los temas que se abordó ahorita en la conferencia, la Comisión de Aplicación de Normas, y se está trabajando todo el tema de horarios y jornadas de trabajo decente, que también van a entrar en el programa que vamos a trabajar con la OIT Países Andinos, con la Organización Internacional de Migración y con todas las centrales de América Latina, el Cono Sur y Europa, para darle protección a nuestros trabajadores migrantes en el exterior. Ahora, ¿de qué países en concreto tienen ustedes denuncias más graves? Las denuncias más graves están en Chile, Perú, Colombia. Se han producido lesiones, muertes, secuestros, tenemos trabajadores venezolanos desaparecidos, es decir, hay muchísimas situaciones que están impactando precisamente por el tema de xenofobia y por el tema de que son trabajadores que se van sin la documentación legal, buscando simplemente comida por la situación de hambre y pobreza que estamos viviendo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con Leida Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores de Venezuela, ASI. Valdo Alessi Vivona me dice por aquí: muy buena tu denuncia sobre la